En Nuncios Online disfrutamos de los espacios donde regresan los invitados que nos aportan valioso contenido. Por eso nos comunicamos nuevamente con Nilda Avellaneda, neurodecodificadora laboral y organizacional, investigadora y cofundadora de la red INSE. Entre las situaciones comunes vinculadas a las finanzas, se presentan casos donde, a pesar de sumar diferentes actividades laborales y de realizar más de una profesión, uno revisa las cuentas y seguimos con falta de dinero. Sobre esto vamos a charlar hoy. Vamos entonces a nuestra comunicación telefónica con Nilda Avellaneda, terapeuta investigadora y creadora de la neurodecodificación laboral. Bueno, la presentación está hecha y como ya quedamos, tenemos el placer de darle continuidad a estos encuentros con Nilda Avellaneda. Nilda, de nuevo, un gustazo de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, qué gusto. Bueno, un beso para vos, para todos tus oyentes. ¿Y qué tema que nos convoca hoy? El tema de la profesión. Sí, la verdad que muy interesante. Les di una pistita a los oyentes, pero es esto que, bueno, me anticipaste un poco, esto que por ahí, y en este caso concretamente, se llama profesiones de reparación. Ha pasado que a veces te preguntan, ¿qué sos, periodista? Y uno, por ejemplo en mi caso, sí, pero además, y uno la piensa antes porque hace de todo. Creo que te tocan a vos muchos consultantes que se definen como todólogos, ¿puede ser? Vos sabés que sí, y vamos a hacer un poquito de historia. Cuando en las corrientes de la biodecodificación hablan de profesiones de reparación, a lo que se refieren son profesiones que porque están tratando de resolver un conflicto o un hecho traumático que ha pasado en el clan familiar, por eso reparan ese hecho conflicto. Una de las consecuencias es que vos en tu profesión, ya sea que ames lo que haces o que no lo ames tanto, pero es a lo que te dedicas, la característica es que no ganas dinero. Entonces, cuando uno habla de profesiones de reparación, se refiere a eso, se refiere a todo aquello que haces, puede ser médico, abogado, juez, locutor, como me estás diciendo, periodista, y además profundamente lo que haces, o capaz que no tanto, pero es digamos, no es vocacional, pero sí es tu trabajo, y de todas formas no ganas dinero. Entonces, de ahí se pueden abrir por lo menos dos vías de análisis. Una es la que me acabas de decir, estudié un montón de carreras, hice para locutor, hice para periodista, he trabajado en la tele, en la radio, he hecho streaming, tengo radio propia y así todo me cuesta ganar dinero, ¿sí? Que es una característica, ese no es el todólogo. Porque el todólogo es aquella persona, por ejemplo, en el caso tuyo, si estudiaste, no sé, periodista, está todo relacionado con comunicación, con la comunicación social. Entonces estudiaste muchas cosas, pero está relacionada con lo mismo. El todólogo es aquel que estudió muchas carreras dispares y las fue estudiando para poder tener algún bienestar económico y en ninguna de esas carreras consiguió tener un bienestar económico. ¿Se entiende la diferencia? Sí. De hecho, he tenido la posibilidad de hacer reportajes a profesionales que iniciaron, para dar un ejemplo, como médico, pero su éxito se terminó dando como arquitecto, por ejemplo. Claro, claro, porque ahí lo que tenemos que ver son diferentes historias en la familia. El síntoma es lo mismo. Tengo una profesión, o sea, lo que me llega a mí al consultorio. Tengo una profesión determinada, pero no gano nunca dinero. No sé, estudié para masajista, después fui reikista, pero originalmente estudié para profesor de educación física y también soy locutor. No importa lo que haga, de todas formas no gano dinero. Ese es el todólogo, ¿sí? Que tiene una historia puntual en la familia, que son todos aquellos miembros de la familia de los cuales uno no sabe nada.
no sabe qué pasó, son papás que no dieron el apellido, son hermanos que se perdieron en la guerra, no se recuperó más su nombre, fueron familiares que se fueron del clan y nunca más supimos. Entonces, distintas profesiones o carreras traen la voz de todos esos que ya no están y de los que no sabemos qué pasó. Pueden ser incluso mujeres que abortaron varios hijos, entonces uno de los hijos, ¿sí? Trae la voz de todos esos hermanitos que no nacieron. Pueden ser tíos que se perdieron en la guerra y no se supo más nada, alguno que se fue a otro país a trabajar y estudiar, pero no sabemos nada. O por ejemplo, papás que dejaron hijos, pero no sabemos nada de ese hombre que dejó la semilla. Entonces, todos aquellos que están ausentes, que se fueron y que terminan siendo un misterio o un secreto familiar, se trae en distintas profesiones como una voz, como la manera de tenerlos cerca. Entonces, hay uno en el clan, que generalmente es un sanador, que encarna a todos esos que no están y los trae con sus N cantidad de profesiones. Por eso es un todólogo, en realidad repara ausencias, por eso las profesiones no ganas dinero. Ujú. Es importante esto que nos decís porque, bueno, en Argentina somos muchos descendientes de inmigrantes y hay toda una historia previa que desconocemos de qué pasó en España, qué pasó en Italia, Claro, de aquellos antecedentes que no tenemos idea y bueno, estas voces nos están hablando en este presente donde el dinero no se ve. claro, el dinero no se ve porque en realidad la profesión, que es el medio para conseguir el dinero, en realidad no es una profesión para un negocio o para tener el dinero, sino que es una profesión que encarna la voz de los que no están. Por eso es que no tenés el dinero, porque la semilla por la cual vos estudiaste la profesión no fue para tener dinero o para hacer de eso un negocio, ¿sí? Sino que Mm, fue para poder traer a la vida a aquellos que ya se fueron, digamos, volver a traer al clan a aquellos que no, de los cuales no se sabe nada. Se murieron, no nacieron, quedaron en otro país, se fueron por distintas razones y se alejaron de la familia. Por eso, en un todólogo, vos lo que te encontrás son distintas profesiones que no están vinculadas entre sí. Distinto es el caso que me contás vos. Por ejemplo, siempre me dediqué a la comunicación. Entonces, fui periodista, licenciado en comunicación social, trabajé como locutor. Está todo relacionado con lo mismo. Pero la consecuencia sigue siendo la misma. Sigo sin ganar claro. dinero. Pero ahí buscamos otra cosa, ¿sí? Ahí lo que buscamos es cuál fue el origen por el cual vos empezaste a estudiar esa carrera. Y ahí tenemos de nuevo dos vías de análisis. Un origen puede ser empecé a estudiar esta carrera porque en realidad no me quedó otra, porque era la carrera que le hubiera gustado a mi papá, porque no sabía qué hacer y lo único que se me ocurrió es esto, porque le hubiera gustado a mi mamá, ¿sí? Porque esto lo quiso hacer mi abuelo y yo no, él no pudo y entonces lo hago yo. Es decir, hay una vía de análisis que es, no gano dinero porque de nuevo estoy reparando a un ancestro, que quedó un deseo ahí dando vueltas, que no se pudo concretar, y entonces yo con mi profesión, el origen, digamos, el ADN semilla que tiene mi profesión, es como para poder, ¿sí? Resolver un deseo que quedó ahí volando, inconcluso y que no me pertenece, es de otro. ¿Te hace sentido Ujú. hasta acá? Sí, 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 perfecto. Yo, conociéndote y teniendo varias charlas, sé incluso la respuesta que me vas a dar, pero para aquel que Sí, nos sí, sí. está oyendo y que se va metiendo y se va identificando, porque cada caso es muy particular, ¿no? Como se suele decir Claro. que cada vida es un mundo, eh, te hago una pregunta porque sé la respuesta sé hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que uno se plantea, ¿no? Que uno dice, bueno, no tengo dinero, es decir, estoy bloqueado con respecto al dinero. ¿Nos podemos entonces desbloquear?
Sí, totalmente, porque ahí habría que ver cómo fue el origen de la búsqueda del dinero. Por ejemplo, ahora en estos momentos estamos diciendo, bueno, con este medio que yo tengo, que es la profesión, ¿sí? No gano mi fin, que es el dinero. Entonces, hasta acá estamos viendo, bueno, ¿por qué no pasa? Y porque estamos tratando de traer la voz de los ausentes. Bueno, entonces el origen no era tener dinero, era tener la voz de los ausentes. En este segundo caso es, no, pero yo estudié todo lo relacionado, ponele con la comunicación social. ¿Sí? Pero tampoco tengo dinero. Bueno, una vía que tenemos de bloqueo en eso, porque el bloqueo está en la profesión, no en el dinero. Vos desbloqueas la profesión y el dinero viene. ¿Se entiende? Porque el medio para llegar es como si fuese un puente de un río. Entonces vos querés cruzar del otro lado, pero puente no hay. Del otro lado hay vida también, hay cosas para hacer, pero si no está el puente, entonces lo que tenemos que reconstituir es el puente, que es el origen de por qué estudié esta profesión. Y Ujú. entonces el dinero llega. Está claro, y lo que estamos hablando con respecto al dinero es de un nivel de satisfacción, no necesariamente convertirse en millonario. Y no hay nada de malo en convertirse en millonario, ¿sí? Habría que ver cuál es el fin, es decir, qué es Claro. lo que yo de verdad quiero. Porque para algunas personas ser millonario, por ejemplo, es tener en equilibrio todas las cosas de su vida. Tener una profesión que ama, con eso que ama ganar dinero, con ese dinero que ganó darse los gustos que quería, ¿sí? Entonces, esos fines están conseguidos y esa persona se considera, digamos, millonario está muy asociado a dinero, pero se considera abundante y próspero. Ha Ujú. logrado todo lo que ha querido, ¿sí? Con eso que hace. Y no necesariamente es que tiene 15 yates, ¿sí? Y tiene desequilibrios mentales por eso, porque está tan corriendo detrás de eso que comienza a sentir vacío existencial. Pero ese es otro tema que no es el tema de la profesión, sino que No, es cómo yo deseo o qué tanto dinero deseo para mi vida, que puedo conseguirlo a través de mi profesión o puedo conseguirlo a través de mi vocación, que no siempre es lo mismo. Yo puedo tener una exacto. profesión como psicóloga, pero mi vocación es cantar. Entonces yo quería ponerle, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Quería Sí, sí. cantar y lo que yo quería era estudiar música y no sé qué, pero como me dijeron que con el arte no iba a ganar nada, y bueno, estudié una carrera convencional, ¿sí? Ujú. Este es aparte hay un ejemplo súper claro en Córdoba, te cuento así, nos vamos a hacer al lado, del caso del tenor Marcelo Álvarez, por ejemplo, que ¿Mm? triunfó en Europa y fue apadrinado por Pavarotti. Él estudió para ser contador y para trabajar en la empresa del padre, y era la persona más infeliz de la tierra, y todos los fines de semana se iba a un karaoke a cantar. En una de esas cosas que pasan, se entera de que hay en Buenos Aires, en el Colón, hay una audición con Pavarotti, se toma un colectivo, tarda 12 horas en llegar, llega al último, Pavarotti se estaba yendo, así todo lo escucha y cuando Pavarotti lo escucha le da la tarjeta personal y le dice, si algún día te decidís a cantar, vení a verme, a Italia. Un par de años después, el tipo se decide, vende lo poco que tenía y se va, ¿sí? Y hoy es Marcelo Álvarez, que es un tenor Ujú. súper reconocido en el mundo. Ese es un ejemplo entre vocación y profesión. Él como Claro. profesional era contador, pero su vocación era cantar. En algún momento la voz de la vocación comienza a ser tan fuerte que ojalá tu profesión y tu vocación coincidan, pero a veces es tan fuerte el mandato familiar acerca de que, ¿qué vas a estudiar arte? Pintura, escultura, cantar, bailar, con eso te vas a morir de hambre, estudia algo más o menos serio. Ujú. Y lo que termina pasando es que con la profesión no ganas dinero porque no tiene pasión, y la pasión, que es la vocación, es un hobby. Y con los hobbies uno no gana dinero. Absolutamente, absolutamente. Me hiciste acordar también de una persona, viste que a veces uno entabla una amistad, pero circunstancias de la vida te alejan de la persona, no la ves nunca Sí, más o durante mucho tiempo. Justamente coincide que conocí a una contadora que siempre, cada vez que la visitaba como amigo, tenía ahí su piano y bueno, y le gustaba pasar el tiempo ahí. Y bueno,
No la vi mucho tiempo y me enteré después de muchos años que era una concertista de piano que obviamente había dejado esa profesión para vivir de su vocación. Claro, claro. Bueno, entonces eso es otras cuestiones que tienen que ver con la diferencia entre profesión y vocación. Pero hay una raíz común ahí, Carlos, que es la pasión. Ujú, Entonces, la otra vía de análisis de ¿por qué no gano dinero con esta profesión que en realidad fui estudiando? Estudié para contador, estudié, suponte el ejemplo, contador, licenciado en administración de empresas, hice una maestría, me dedico a finanzas, hago trader, ves que está todo junto, todo ujú, relacionado con lo mismo y no gano dinero. Y te juro que eso es lo que me gusta hacer. ¿Sí? Ahí ujú. analizamos otra cosa. Ahí analizamos la pasión de la persona. Y suponte que la persona me diga, es que yo amo lo que hago, adoro lo que hago, y así todo, no gano dinero. Entonces ahí me voy para atrás y me fijo, ¿en tu familia hubo alguien que tenía una profesión similar y con dinero hizo alguna acción vergonzosa? ¿Sí? Por ejemplo, era un estafador, era jugador, se dedicaba, no sé, era infiel, tuvo hijos por todos lados, no respetó a su familia, era alcohólico. Generalmente es los que terminan saliendo, es que mucha pasión terminó ocasionando dolor. Entonces era un apasionado por el juego, por las mujeres, este, etcétera, de cosas que le apasionaban, pero con dinero lo que hizo fueron acciones reprobables, vergonzosas. Entonces, en la profesión está todo vinculado, vocacionalmente está integrado, porque amás lo que haces, es de vocación, pero hay una restricción con el dinero, porque el dinero devenido de lo que te apasiona genera dolor, destruye familias. Entonces ahí tenemos todas las vías de análisis que son lo que te pasa en la profesión, tiene que ver con la pasión. Y después hay tres como análisis fáciles de ver, que es en una de esas vos te fuiste, también está relacionado con la pasión, te fuiste a estudiar algo que te gustaba y en tu pueblo tuviste que dejar todo lo que amabas. Entonces, ir a estudiar a otro lugar para hacerte un futuro tuvo como consecuencia, como daño colateral, dejar lo que amabas hacer. Y eso es tan doloroso que el inconsciente dice, uff, si cada vez que esta persona va a ir por lo que ama, tiene que dejar otra cosa que también ama, la familia, los amigos, una noviecita, entonces más vale que no gane dinero con eso, ¿sí? Porque el dinero tiene que ver con el disfrute y vos no disfrutaste de nada de irte a estudiar a otro lado. Entonces ahí lo que está cortado es el disfrute. ¿Y cómo se consigue disfrute? Con cosas materiales y con cosas emocionales. Entonces capaz que amas lo que haces, pero que en realidad no ganas dinero porque no hay posibilidad de disfrutar. Porque para estudiar esa carrera, sí, tuviste que dejar algo que amabas y que también disfrutabas. Ahí resuena. ¿Se va entendiendo? Absolutamente, absolutamente. De hecho, ya que hablaste recién de pasión, es apasionante este tema, es muy, muy atractivo para muchos casos muy, muy particulares, así que realmente me identifico con los oyentes, cómo se estarán metiendo en este tema. De hecho, aprovecho ahora que haces esta pregunta para invitarlos que vayan dejando preguntas para que después también tengamos la posibilidad de hacer un ratito, un pequeño recreo para responder algunas preguntas, si te parece, Nilda. Claro que sí, hagamos un ping-pong de preguntas y respuestas, porque además de los ejemplos de la gente, salen más cosas. Otra cosa que te pudo haber pasado, también relacionado con la pasión, es que estudiaste en otro lugar, en ese lugar te enamoraste de alguien, ¿sí? O te enamoraste del lugar donde estabas estudiando. Acordate que en tu caso, como en el mío, en Córdoba, yo no sé si sos del interior, pero yo soy del interior de Córdoba, ir a Sí, sí, estudiar acá de a otro Mendoza. lugar, claro, nos significó por ahí dejar lo que conocíamos. Y en una de esas
nos tuvimos que trasladar, ir a vivir a otro lado, hacer otros amigos, y después, para poder ejercer, nos tuvimos que volver a trasladar al pueblo. Entonces, siempre son desarraigos, y desarraigos con dolor. Hiciste amigos antes de irte a estudiar en la universidad, hiciste amigos en la universidad y siempre estuviste desarraigado. Esta sensación de que no soy ni de aquí ni de allá. Entonces, uno culpa a la profesión de aquellas cosas de desarraigo que tuvo que ir dejando. Y para el inconsciente biológico, el desarraigo, que es salir de un territorio, es muy importante, porque acordate que los animales, los mamíferos, viven en territorios, o sea, dentro de su territorio, el arbolito que tiene sus metros cuadrados donde está la manada, ¿sí? Les permite o les asegura la reproducción de la especie y también les asegura que cazan juntos, traen el sustento juntos, la comida. Entonces, cada vez que vos vas dejando territorios, te vas desarraigando, el inconsciente entiende que hay algo de la reproducción, de conocimientos, de cosas, de hijos, de amigos y del dinero, del sustento, de casar juntos, que se abandona. Entonces, es como empezar de cero. Y hay muchos casos de gente del interior que vino a estudiar a las grandes capitales, Rosario, Mendoza, Salta, Córdoba, Buenos Aires, y después cuando se tuvieron que volver a sus pueblos, ¿sí? El volver a comenzar les costó un montón. O tenían que dejar todo lo que amaban en la ciudad para volver al pueblo a hacerse cargo de la empresa familiar. Entonces hay algo de la obligación que está en juego que no tiene que ver con la pasión, el disfrute. Y todo eso es dinero. Y ahora vamos a hacer una aclaración sobre dinero. Vos imaginate que el dinero fuese como una gran vasija, ¿sí? Como si fuese un contenedor de cosas. Entonces, las razones por las cuales vos cobras más o vos cobras menos tiene que ver con que el dinero traslada tus talentos, tu luz interior, llena ese contenedor de tu luz, a razón de lo cual los demás te pagan. Esa es la razón por la cual un médico gana menos, ponele, que un jugador de fútbol. ¿Por qué yo le pago a un jugador de fútbol lo gana tanto? Porque el jugador de fútbol impregna el dinero que gana de mucha luz, de sus talentos, de sus fines de semana, de los goles que hace, de la alegría de la gente, ¿sí? Que por ahí el médico en el día a día no, tiene una vida donde no tiene todos los talentos ahí puestos. Hay gente que tiene mucho talento puesto ahí y por supuesto gana más. Y hay gente que no tiene ningún talento puesto en su billete, en sus 100, 200 o 300.000 pesos que gana, y entonces, ¿qué pasa? Está vacío eso. Desde un punto de vista metafísico, el dinero, si transporta, es una vasija que transporta tu luz interior. Cuanto más talento, más autodesarrollo personal tenés, más habilidades, más destrezas, más ese dinero está cargado de tu luz y más viene luz del otro lado, ¿sí? Más viene dinero del otro lado. Entonces, si uno se imagina el dinero en función del autoconocimiento, tiene sentido todo lo que vos haces de desarrollo personal. Muchas veces vos no lo cargas de nada, ¿sí? Solamente estás esperando recibir por un poquito que das. Y entonces, ¿qué pasa? Recibís, pero está vacío eso, te lo gastás rápido, no se queda con vos, no va a ahorro, no va a inversiones. Decís, me rinde poco. Qué valioso. Se me vino esa especie de refrán, ¿no? Referido a que los perfumes más ricos y a su vez más caros vienen en frasco chico, ¿no? Claro, claro. Y ahí uno puede pensar muchas profesiones, ¿sí? Y muchos trabajos que uno tiene y vos decís, ¿por qué alguien, por ejemplo, lo vamos a comparar con cosas chiquititas, ¿sí? El jardinero. Hay jardineros que vienen a tu casa y te hacen una belleza del jardín y vos le pagás, ponele 1 peso, suponte. ¿Sí? Y hay jardineros que llegan a tu casa y te lo arruinan y vos le pagás 1 peso. ¿A quién te crees vos que vas a volver a llenarlo de luz para pagarle 1, 2, 10, 15 pesos? Y lo vas a esperar. Al que te dejó el jardín con todo brillante. ¿Y eso de qué depende? ¿Del jardín o depende del talento del jardinero? Entonces,
vos vas a volver a llenar de luz ese dinero porque vos estás feliz con lo que te dio ese jardinero, porque puso su talento, puso dedicación, te dejó bárbaras plantas. Entonces no tiene que ver solo con el trabajo, sino que tiene que ver con la profesionalidad, con el amor, con la pasión con la que haces un trabajo. Entonces, ¿cómo uno desbloquea? Que fue la pregunta que me hiciste hace un ratito. Nilda, ¿cómo desbloqueamos esto? Poniéndole a lo que vos haces toda tu luz interior, porque eso va a volver en dinero que está cargado a su vez de luz interior. O sea, ese dinero te va a servir a vos para muchas otras cosas más que tengan que ver con tu desarrollo. Por eso algunos vos lo ves y decís, che, este gana lo mismo que yo y le alcanza para todo. Acomodó la casa, se compró el auto, pintó la casa, se compró la heladera nueva, ¿por qué a mí no? Y la pregunta es, ¿qué hizo él que llenó de luz su trabajo que vos no estás haciendo? Y esto va más allá de la profesión. Siempre es un trabajo de adentro hacia afuera y no al revés, no de afuera hacia adentro. Clarísimo, luminoso te diría, de clarísimo. Y ya que estamos hablando de luz, eh, para pasar un poco a hablar de vos, de dar buenas noticias, sé que estás muy luminosa e iluminada con el streaming, así que Sí. danos tu novedad. Bueno, a partir del 7 de abril, y para todo el que nos quiera seguir, hemos creado con May Trógolo, que es una locutora y colega de acá de Córdoba, un streaming que se llama Salí de la Caja. Y la idea de Salí de la Caja justamente es contar historias, van a haber profesionales, charlas con profesionales y charlas con gente común, pero que todos han logrado salir de la caja y siendo personas comunes empezaron a hacer cosas extraordinarias para su vida. Y lo que nos pasó es que mucha gente quiere dar el paso, pero no sabe cómo. No sabe cómo ver diferente en las mismas cosas rutinarias que tiene su vida. Entonces por ahí dice, hace 20 años que hago lo mismo, mando a los chicos a la escuela, o voy a trabajar en la misma oficina, hago lo mismo que siempre, me acuesto a dormir los fines de semana, eventualmente me veo con un amigo y si no veo películas. ¿Cómo hago para mirar diferente lo que es lo cotidiano, lo habitual? Entonces el streaming es para eso, para darte nuevas ideas, ampliar la conciencia y nos pueden seguir en Instagram, arroba salí de la caja y a partir del 7 de abril las entrevistas que ya empezamos a grabar empiezan a salir. Entonces va a salir todos los lunes, el 7, el 14, el 21, el 28, de ahí en adelante, y van a salir por la plataforma de YouTube. Entonces, podés ver los adelantos por Instagram de Salí de la Caja. En esta oportunidad grabamos ayer, lo tuvimos a Daniel Colombo, que Daniel Colombo es un mentor, consultor de negocios, trabaja para empresas nacionales e internacionales en Argentina y en el mundo, ayudando a que los empresarios sean más conscientes. Es escritor de 24 libros, trabaja para la John Maxwell University, que es uno de los oradores, después de Obama, es uno de los oradores, John Maxwell, más importantes del mundo, y él trabaja para esa academia. Entonces, él es uno. La otra es Paloma Cavadas, también escritora, 15 libros escritos sobre desarrollo de la conciencia humana y evolución de la conciencia. Y la otra es Leonor Inés Pisanchi, que es una divulgadora de todo lo que son 5 leyes biológicas y transgeneracional. Entonces esas 3 entrevistas, que son el inicio de Salir de la Caja, empiezan ahora. Y eso es totalmente gratis. La gente lo único que tiene que hacer es estar atento y verlas después en diferido, que empiezan el 7 de abril, para tener ideas nuevas, para ver qué otras cosas y ver que esto de por ahí nos lamentamos de la vida y de lo mal que nos salen las cosas, quizás tenga otra vuelta de rosca y uno pueda ver distintas cosas y forma parte de lo que es mi función como comunicadora y también como divulgadora en todo lo que es podés mejorar tu vida y eso no significa hacerlo con dolor, sufrir, la noche oscura del alma, pasarlo horrible, ¿sí? Sino que yo, desde la línea terapéutica que he creado, que es la neurodecodificación, tengo un abordaje más liviano
sin dejar de ser profundo, para que vos mejores tu vida económica. Así es, sí. Además de este streaming que ya nos has dejado, prácticamente parece un tráiler de Hollywood lo que nos has comentado, como para decir, uy, que llegue el 7 rápido. Pero, Claro. pero bueno, ya dimos un anticipo también en la charla anterior de lo importante de acceder también a la red INSEE, donde también Así es. ahí es muy válido, así que también dirigirnos hacia la red INSEE Sí, donde sí. podemos. Sí, sí, en www.redince.com tienen muchos cursos, que lo hablamos la otra vez, tienen cursos destacados y gratuitos para ver y otros cursos a muy bajo costo de inversión, pero muy poderosos en lo profundo, en la posibilidad de que vos, como esta charla que estamos teniendo ahora, que es una charla para escucharla varias veces, para ver, uy, ¿por dónde se me habrá frenado el dinero en la profesión? ¿Será que yo el dinero no lo cargo de todos mis talentos? Solamente voy a trabajar porque bueno, porque sí, no veo las horas de hacer otra cosa, dedicarme a otra cosa o llegar a mi casa. Entonces, cuando yo no tengo toda la energía, toda la intención, todo, ¿viste cuando haces un trabajo y se te va el tiempo? Eso te pasa a vos, Carlos, que estás con la radio y se te va el tiempo y no sabes en qué momento y elegís la música de jazz para ponernos y todo eso porque amás lo que haces. Entonces, Así es. solamente hay que hacer una vueltita de rosca más y quizás en ese cambio de perspectiva te das cuenta oportunidades que hoy están veladas y que comienzan a aparecer ante vos y son oportunidades de negocios, oportunidades de ingresos. Y ahí es donde está la magia y que parece una cosa no sé, mágica, parece, no lo puedo creer y en realidad son procesos que siguen inconsciente para abrirte puertas una vez que tomaste conciencia y te diste cuenta de lo que hay. Así es, así es. Le digo a los oyentes, les dije al principio que no me gusta autorreferenciarme, pero es tan importante seguir todas estas cosas. Yo estoy seguro que esto que nos estás diciendo, Nilda, a fin de año, quizás antes pueda dar algún dato personal sobre esto que nos estás contando, sobre estos procesos. Ojalá, ojalá que así sea. Entonces vamos a ir transitando juntos con estas charlas, que son charlas de conciencia, reflexivas. Yo siempre digo, no, no me creas tanto, sino probalo, porque es la experiencia la que vas a ir atravesando. Y mira, la conciencia es una luz que vos prendés en el sótano. No importa hace cuánto tiempo que tu sótano está a oscuras. En el segundo que prendiste la luz, ya no podés dejar de ver lo que la luz te muestra. Entonces la conciencia lo que hace es no importa hace cuánto tiempo que venís frenado en algo, sino que una vez que prendiste la luz, ya comienzan a aparecer oportunidades y posibilidades que antes por supuesto estaban ocultas, pero que ahora producto de tu acción, de tu darte cuenta, comienzan a estar visibles. Bueno, como la otra vez le pusiste el moño, ya prácticamente para el cierre. Así que, Gracias, eh, Carlos. nada, gracias a vos y bueno, nos quedamos en el mejor de los sentidos con gusto a poco para volver a encontrarnos dentro de 2 semanas. Vamos a contar, vamos a mirar el reloj y Hermoso. anticipar, bueno, y anticiparle a los oyentes, y esto te lo anticipo a vos porque no lo hemos charlado en la previa, que en algún momento vamos a tender también hacia la posibilidad de algún vivo, ya sea de Instagram o de Zoom, Me encanta, y sí. nos vamos a ir hacia ese lado y quizás algún crossover ahí también con tu streaming, quién sabe, ¿no? Me Todo se encanta, me puede. encanta. Me encanta. Lo hagamos. Me encanta. ¿Quién te dice que podemos hacer un entrecruzamiento y dejarlo ahí plasmado? Porque todo lo que tenga que ver con asistir, con ayudar, con divulgar, con comunicar, estamos los dos en la misma. Sí, entonces tenemos esta raíz común como equipo. Gracias, Carlos. Gracias a todos los oyentes que tengan un hermoso día. Sí, mejor semana.